acompañen. Nos acompaña el senador José Rosas, nos acompaña el doctor López Brito, de los estados de Durango, Sinaloa, y su servidora Adriana Dávila de Tlaxcala. Como para todos ustedes es conocido, recientemente se celebraron elecciones en 14 entidades de la República, en 14 estados, en donde hoy lamentablemente se nos quiere hacer ver que todo está bien, que todo está normal, que no ha pasado nada y que no hubo bajo ninguna circunstancia participación de los gobiernos tanto federal como estatal. El Partido Acción Nacional reconoce perfectamente los avances que tuvo en esta elección y sabe que derivado de los esfuerzos locales de muchos militantes, de muchos candidatos, hoy el partido ha refrendado parte de esos triunfos. Se encuentra con nosotros también el licenciado Carlos Alberto Pérez Cuevas, coordinador nacional de diputados locales del Comité Ejecutivo Nacional, quien ha dado el respaldo a los estados, a las entidades en donde hemos tenido elecciones, principalmente en el caso de Tlaxcala. Pero queremos nosotros venir aquí a denunciar lo que ha sucedido en esta elección, porque si bien es cierto, y reitero, el PAN reconoce que hoy los ciudadanos refrendaron el triunfo en muchos estados, que el PAN tiene resultados que vale la pena destacar y que son derivados, insisto, de los esfuerzos locales que cada candidato hizo. También es cierto que esta elección estuvo plagada de la participación especialmente de los gobernadores, de los gobiernos estatales, en donde no solo tuvimos la compra de votos, no solo tuvimos la participación descarada de funcionarios públicos, el apoyo incluso de la delincuencia organizada, el acarreo, carrusel, tarjetas telefónicas, promesas de todo tipo, sino hoy en algunos lugares de la República están queriendo robar lo que ya en las urnas se ganó. Quisiera, si me permiten, cederle el uso de la palabra al senador López Brito, que platicará básicamente lo que está sucediendo y las impugnaciones que tienen pendientes en el estado de Sinaloa. Sí. Muchas gracias, muy buenos días, ya tardes. Quiero compartir con ustedes nuestra preocupación, que es un tema precisamente de la reforma política que el día de ayer se presentó a los medios de comunicación, que es el tema de la coacción del voto. En el estado de Sinaloa vivimos este tema en forma muy replicada, el tema de la inducción y de la coacción del voto en tres órdenes. Desde luego, en primer lugar, la participación en forma importante de grupos delincuenciales que llegaron en algunos municipios al asesinato, al levantamiento de brigadistas, de coordinadores de campaña. Incluso hubo un municipio donde 15 días antes se tuvo que suspender la campaña precisamente por amenazas de muerte a nuestros candidatos. Esto sucedió igual en el estado de Durango, donde hubo participación de grupos delincuenciales en estas elecciones, pero de una forma importante. Ellos amenazaban y decían que el voto debería de ser a favor de la alianza encabezada por el PRI. En Sinaloa también vivimos, como en otros estados, el involucramiento de funcionarios de gobierno del estado de primer orden, en plena campaña, fotografías con ellos, en eventos de campaña, actividades que fueron denunciadas a tiempo, donde se involucraban funcionarios de primer nivel de gobierno del estado. Y en tercer lugar, desde luego, ya situaciones implícitas de lo que fue el proceso electoral, una situación muy importante de un número importante de votos nulos y de modificaciones y cambios de funcionarios electorales de casillas de último momento. En nuestro estado hay ahorita impugnación en 3 municipios, en forma muy importante el municipio de Ahome, que aquí traigo la impugnación con 7 agravios que se están presentando ante el Tribunal Electoral del Estado. Y también hay impugnaciones en los municipios del Fuerte y Cozalá, donde el número de votos de diferencia es mínimo ante la situación tan fuerte que tuvimos en la forma como se dio pues la inducción y la coacción del voto y la amenaza a los ciudadanos en el estado de Sinaloa. Vamos en estos 3 municipios por la nulidad en la elección, por todas las situaciones de desaseo, por las situaciones de inequidad y por las situaciones de imparcialidad que vivimos en estas pasadas elecciones en el estado de Sinaloa. Cedemos la palabra al licenciado Carlos Alberto Pérez Cuevas.
Muchas gracias, agradecerle a los medios de comunicación que nos acompañen, a la senadora Dávila y a los senadores que nos acompañan. Yo el día de hoy aquí acompaño a la senadora Dávila en el carácter de delegado especial para la elección en el estado de Tlaxcala. Y parte de lo que les queremos comentar a ustedes, a informar a la opinión pública, es este arranque de una serie de denuncias del intento de fraude. Y digo intento porque no lo vamos a permitir. Ya se han interpuesto las impugnaciones respectivas. El caso concreto, en el caso de Tlaxcala, a pesar de que la elección fue viciada, a pesar de que hubo injerencia del gobernador, de autoridades concretas que han estado documentadas, tiene que ver con el triunfo de Jorge Luis Vázquez en Apizaco. Y es un esquema que queremos denunciar y vamos a exhibir no solo en el Senado de la República, sino en la Cámara Federal, en los 32 congresos del país, porque prácticas que parecían superadas en una democracia moderna, en pleno siglo XXI nos estamos dando cuenta que hoy siguen siendo parte de los feudalismos de los gobernadores en los estados. Y bajo esa circunstancia no lo vamos a permitir. Una casilla que tenía 8 votos nulos, avalados inclusive por todos los representantes de los partidos, incluido el PRI, en un traslado extraño de las urnas de Apizaco hacia el Instituto Estatal Electoral, de pronto se convirtieron en 88. Y en el caso de otras más, donde eran 12 solo los votos, se convirtieron en 65 para superar casi los 200 votos nulos. Casi, la verdad es que antes eran más inteligentes para hacer otro tipo de trampas y triquiñuelas y solo superaron 8 votos de diferencia, aún y con todo ese fraude y aún con todas esas circunstancias. Indistintamente del proceso jurídico, porque tenemos las pruebas, las actas, los elementos y creemos que en su momento el Tribunal Federal dará la razón, porque la tenemos. Nosotros lo que hemos hecho ahora en el caso de Tlaxcala es generar una serie de resistencia pacífica, de denuncia, de información a los ciudadanos. Desafortunadamente hay también un senador de la República del PRI involucrado en todo este aspecto, el senador Cavazos Lerma, que con todo respeto se quedaron en otra época de la historia mexicana. Hoy los ciudadanos son libres. Yo en verdad fue una experiencia enorme en el caso de Tlaxcala porque los representantes de casillas ciudadanos, en su mayoría jóvenes, denunciaron públicamente que esos votos nulos que después aparecieron no existían. Los confrontaron los medios, los confrontó gente del PRI con una gran valentía, dieron su nombre, su dirección, eran ciudadanos que en verdad defendían un proceso de elección porque hablaban con la verdad y por eso hoy estamos aquí. Senadora, todo el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional en este caso, en el caso concreto lo aclaro y lo expreso como delegado especial para la elección en el caso de Tlaxcala, pero por supuesto en el caso de las demás elecciones. Y sin duda el país se tiene que enterar de esto, que hoy se va a frenar en Tlaxcala, pero que no queremos que se repita en ninguna parte más del país. Si nos permiten, queremos presentarles a ustedes algunas de las evidencias que lamentablemente sucedieron, que se dieron y que tenemos con las que estaremos, bueno, ya se presentó la impugnación, como dice el licenciado Carlos Alberto Pérez Cuevas el día de ayer, pero presentarles, por ejemplo, las primeras boletas que nosotros tuvimos en donde con la firma de los representantes de los funcionarios y representantes de partidos, primero las boletas, por favor. Las casillas, las actas. Por mencionarles un caso, en el tema de la casilla 16 básica, resulta ser que en el primer conteo, que es esta, que es en el conteo, en el acta de cómputo y escrutinio, aparecen solo 8 votos nulos, como les decía el licenciado Carlos Alberto Pérez Cuevas, y están las firmas de los representantes de todos los partidos. Tenemos los testimonios notariales, además, están notariados todos esos testimonios. Ellos declararon y dijeron, no, es cierto, así fue, así se contó, así está, son los funcionarios. Y resulta ser que nosotros teníamos ahí una votación de 170 votos contra 73 del PRI. Cuando nos abren las boletas en el trayecto de Apizaco al Instituto Estatal Electoral, aparecen 72 votos más, nulos, todos apilados en una sola línea, anulados, todos solo en contra del Partido Acción Nacional, y nos bajan con 97 votos y resulta ser que el PRI se queda con los mismos 73. Es decir, es el mismo tema. Este es en el caso de una de las casillas. En el caso de otra de las casillas, que es la 16 contigua, porque fueron solo el fraude en 3 casillas, resulta ser exactamente lo mismo, al revés.
En el acta de escrutinio teníamos nosotros solo 20 votos nulos y resulta ser que en el siguiente conteo nos aparecen 40 votos más nulos, solo también anulados y apilados en el paquete de votos válidos del Partido Acción Nacional. También en la primera acta que nosotros hoy estamos planteando, tiene la firma de todos los funcionarios y de todos los representantes de partido. ¿Qué pruebas tenemos para decir que fue descarado y cínico la forma como lo hicieron, no solo el Partido Revolucionario Institucional, sino en contubernio con los funcionarios del Instituto Estatal Electoral y del Consejo Municipal Electoral, quienes obedecieron a ese dato? Les presentamos que además viene de las pruebas en la primera diligencia que hizo el Consejo Estatal Electoral, las boletas en donde votan los ciudadanos, que fue la primera diligencia. Las marcas que favorecen al Partido Acción Nacional son marcas prácticamente, o son marcas distintas, es decir, hechas por ciudadanos distintos. Un ciudadano que fue y que emitió su voto, otro ciudadano que fue y que emitió su voto. Pero las marcas de la anulación son exactamente las mismas y hechas por una misma mano. Partido Verde Ecologista de México, Partido Verde Ecologista de México, y si ustedes ven el trazo, es exactamente la misma. Les voy a mostrar otra acta en el mismo, otra boleta en el mismo sentido. Las marcas del Partido Acción Nacional son marcas hechas por ciudadanos distintos, son votantes del PAN. Las marcas, en el caso del PT, son exactamente el mismo trazo, exactamente las mismas marcas. ¿Cuándo se anularon estas boletas? Se anularon en el trayecto de Apizaco al Instituto Estatal Electoral, además con la participación de la Procuradora del Estado, quien un día antes intentó quedarse al cuidado de las urnas y como no pudo, como la Policía Municipal no se lo permitió, y los representantes de los partidos estuvieron ahí, no se lo permitieron, al otro día en el traslado, en un trayecto que tendría que ser de solo 10 minutos, se hicieron 55 minutos, en camionetas polarizadas, que también tenemos las fotografías y fueron presentadas ya en la impugnación de ayer, y en camionetas que llevaban cortinas. Curiosamente, las casillas anuladas, que son las 16, las casillas en donde hay votos anulados solo en contra del PAN, que son la 16 básica, la 16 contigua y la 47 contigua, lamentablemente en esos paquetes que fueron abiertos, en esas camionetas solo viajaban los consejeros del Consejo Municipal. En el resto, en donde los resultados, en las otras dos camionetas donde los resultados quedaron prácticamente igual, curiosamente nada más iban los choferes que iban manejando. Nosotros hoy pedimos a las autoridades judiciales que no haya bajo ninguna circunstancia presión, coacción por parte ni del gobierno federal ni de ninguna otra fuerza para que se nos respete el resultado de las actas. Lo que nosotros estamos pidiendo en el caso de Apizaco y en el caso del Distrito 13, Calpulalpan, que fue exactamente el mismo modo de operación, queremos que se respete el resultado de las actas y el resultado del voto popular, del voto ciudadano, que ya decidió que en Apizaco Jorge Luis Vázquez sea el presidente municipal y que en el caso del Distrito 13 Julio Álvarez sea nuestro diputado local. Decirles a ustedes que exigimos también el control del gobierno federal con los gobernadores, y perdón que lo diga como control, porque hoy los gobernadores hacen lo que se les antoja, promueven, lastiman, delinquen y nadie dice absolutamente nada. Estamos de acuerdo que hoy el gobierno federal fue recuperado por el PRI, pero lamentablemente en los estados no está sucediendo ninguna parte de la democracia. Todos los pactos posibles que se hagan, como el Pacto por México, cualquier otro acuerdo, están en riesgo si no se respeta la voluntad ciudadana, porque un proceso democrático, aún siendo uno de los municipios más pequeños del país o siendo el municipio más grande, no importa el tamaño, bien vale la pena el pacto. El Pacto por México se supone que fue el acuerdo de voluntades para respetar incluso, para respetar lo que se estaba haciendo. Nosotros hemos sido respetuosos y hemos cumplido todos los compromisos que como partido político estamos. Le pedimos hoy al PRI y al gobierno federal que haga exactamente lo mismo.
que cumpla. Decirles a ustedes que en los siguientes días estaremos haciendo todo lo correspondiente para poder pelear hasta el final que un fraude de esta naturaleza no pueda llevarse a cabo, no pueda consumarse, porque consumar un fraude en este sentido implica cancelar la democracia que tanto trabajo le ha costado a los mexicanos. Les agradezco muchísimo su atención y estamos a las órdenes para sus preguntas. Muchísimas. Sí, sí hay. No ha dicho nada y se ha preocupado nada más por defender el triunfo de Baja California, pero estas situaciones que pasan en los estados, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, debo decirle que en el caso de la presencia de Carlos Alberto Pérez Cuevas, aquí denota pues el apoyo que nosotros estamos haciendo en un solo bloque respecto a la defensa del municipio de Apizaco y del distrito 13. También debemos entender que hay circunstancias de otra naturaleza, que esta lucha inició gracias al apoyo decidido de funcionarios que se atrevieron, de funcionarios de las casillas que se atrevieron a denunciar y de ciudadanos que votaron por el PAN y que nos exigieron empezar un trabajo de defensa. Eso es importante, pero aquí está Carlos Alberto Pérez Cuevas como parte del Comité Ejecutivo Nacional apoyando. Yo lo que tengo que decir es que por parte del Comité Ejecutivo Nacional, desde el primer momento que se evidenciaron situaciones irregulares, hemos tenido todo el apoyo a través de su área jurídica, que se trasladaron al estado de Sinaloa a apoyarnos en la defensa del voto. En el caso de Baja California es un caso claro porque era elección de gobernador, pareciera que muchos de los reflectores se centraron ahí, pero no fue así. La realidad es que fuimos nombrados delegados en cada una de las 14 elecciones, en mi caso particular fui nombrado delegado en el caso de Tlaxcala, y hemos estado al tanto de todo el proceso, de las impugnaciones, de las movilizaciones, de las acciones ciudadanas, es decir, estamos haciendo un trabajo conjunto, partido, candidatos. Ya fue interpuesto el día de ayer el recurso a la impugnación. Lo que nosotros estamos solicitando es que se respete el resultado de las actas, que además están ya todas las actas notariadas, no solo las actas que tienen en su poder el Partido de Acción Nacional, sino también hemos recogido las actas de otros partidos políticos como el Partido Socialista, que es un partido local, y que coinciden plenamente los resultados. No pretendemos anular una elección porque seguramente eso es lo que quieren, que vayamos, anulemos una elección y que se vuelquen respecto de todo el estado como se ha venido volcando directamente con la participación del gobernador Mariano González Arur y de sus funcionarios, que ante la ineficiencia de su gobierno lo único que puedan hacer hoy es robar lo que no ganaron con trabajo durante estos 3 años. Gracias. 2 temas consultarles. Si cada uno de los senadores me puede de alguna manera explicar si en estas elecciones particularmente vieron más participación del crimen organizado en los procesos, cada uno en sus estados. Y aprovechando, esto es en otro tema, nada más consultarles, ahorita en la dirigencia nacional del PAN se está presentando un proyecto de reforma energética, está ahí el coordinador Preciado, está Villarreal. ¿Les consultaron a ustedes el tema? Gracias. Muy bien, en el caso de Durango, bueno, pues en este proceso lamentablemente no estuvimos exentos de la participación de grupos delincuenciales, donde inclusive perdió la vida, asesinaron a un candidato en el municipio de San Dimas, y lo que pasó en Durango, bueno, no es diferente al resto de las entidades donde se llevaron a cabo las elecciones el día 7 de julio. En Durango, la participación del Estado a través de las policías se utilizaron para intimidar, para que la gente no saliera a votar. Lo que hoy nos debe preocupar a todos los ciudadanos es la baja participación, y esa poca participación es porque la sociedad no tiene confianza en las instituciones, porque el propio gobierno, en vez de generar, de alentar la participación, la ha inhibido,
¿Por qué? Porque sabe que a menor participación ciudadana, mayor posibilidad de ganar quien está en el poder. Entonces, en el caso de Durango, presentamos ya los recursos ante las instancias correspondientes en tiempo y forma, y estamos en espera de que puedan ser atendidas, que se pueda realmente subsanar todas esas irregularidades que llevaron a no solo a que hubiese una poca participación, sino a cambiar el sentido de la voluntad de los ciudadanos en muchos municipios. Muy concreto, en comparación con procesos electorales pasados, sí se observó en estas elecciones de 7 de julio y en lo que fue a lo largo de este último proceso electoral, mayor involucramiento o participación de grupos delincuenciales. En cuanto a la segunda pregunta, sabemos que ya está ahorita en la mesa de discusión el tema de la reforma energética. Estamos ahorita en espera de ser convocados para atender e iniciar el análisis de este tema muy interesante, muy importante para todos los mexicanos. Yo me voy a adelantar a la senadora, y en el caso de Tlaxcala, nada más voy a hacer una acotación, pero por supuesto que hubo delincuencia organizada para este fraude. La procuradora, el Instituto Electoral, los funcionarios, los representantes, eso es en conjunto una operación de delincuencia organizada para hacer un fraude. Yo quisiera hacer aquí un parteaguas, porque en el tema de la defensa jurídica nosotros estamos seguros, no porque dice el PAN que ganó, sino porque ahí están los votos, ahí están las actas, ahí están los elementos. Hoy lo que estamos generando y vamos a llevar por todo el país es un proceso de denuncia de prácticas que no debemos volver a repetir por ningún motivo en este país. Las elecciones tienen que ser limpias, tienen que ser transparentes, las autoridades se deben a los ciudadanos, no a los partidos políticos ni al gobierno. Y hoy por eso vamos a levantar muchísimo la voz. Es un caso específico en este momento en Apizaco, Tlaxcala y en el Distrito 13, pero seguro que la tentación será replicarlo en cualquier elección y en cualquier lugar, y al menos en el caso de Acción Nacional, tanto como el Comité Ejecutivo Nacional, como sus bancadas locales, federales y demás, no lo vamos a permitir. Nada más comentar que en el estado de Sinaloa las impugnaciones que tenemos van en el orden de la nulidad, porque no tenemos confianza en las autoridades electorales locales, ya que se observa desde el mismo presidente del Consejo Estatal Electoral y muchos de sus funcionarios una muy clara vinculación con el PRI, de tal manera que creemos que no están las condiciones adecuadas para una defensa de voto por voto, cuando sabemos que hay triunfos de parte de nuestro lado. Nuestra intención es traerlo al orden federal para encontrar mayor equidad, mayor imparcialidad, y vamos por eso en busca de la nulidad de este proceso electoral. Ya lo dijo Carlos Alberto Pérez Cuevas, y decirles que en el caso de la pregunta que haces, Claudia, nosotros esperaremos la convocatoria del coordinador parlamentario, y como es costumbre en el grupo parlamentario, lo que la mayoría decide, y en la discusión que tengamos así lo estaremos estableciendo. Una precisión nada más, pero entonces no es un tema que se discutió previamente en el grupo parlamentario y entonces ya esa posición se llevó a este anuncio. Esa sería la primera precisión. Y la segunda, senadora, omití preguntarle, ¿qué intereses tiene el gobierno federal en las candidaturas específicas de Apizaco y de este distrito? ¿Cuál es la relación entre esos dos candidatos del PRI y los funcionarios del gobierno de Peña? Bueno, primero decirle que nosotros esperaremos la discusión como en cualquier otra de las reformas. Finalmente, efectivamente, estamos en un periodo de sesiones, no nos hemos reunido todos, estaremos esperando la convocatoria del coordinador. Segundo, pues claro que hay un interés. En el caso concreto del Distrito 13, quien contendió y perdió era, por parte del PRI, era el secretario general de gobierno, que además renunció para ir a contender por esa diputación local. Es el alfil del gobernador para la elección dentro de 3 años, que pues no puede ganar esta, pues menos irá para la siguiente, pero hay un interés porque además él fue colaborador del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el Estado de México. En el caso concreto de Apizaco, bueno, se presume por parte del propio candidato y de los funcionarios priistas una relación muy cercana con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, quien además en voz popular
se dice fue impuesto porque había otros candidatos que tenían otro tipo de méritos. El señor Rafael Ortega es muy buen torero, salió con oreja de oro, ¿cómo le llaman en los términos taurinos? En la plaza, con la oreja de oro la tuvo cuando en la Plaza México, y hoy pues más bien salió con el rabo entre las patas. Yo quisiera, primero que nada, senadores, conocer su opinión, si es posible, en lo particular, con respecto a la presentación ayer de la propuesta de reforma político-electoral por parte de algunos de los senadores de Acción Nacional. Pero aprovecho, Carlos Alberto, si me lo permites, para hacerte la misma pregunta, en tanto que representante aquí del CEN del PAN. ¿Qué es lo que opina el CEN del PAN con respecto a esta propuesta? Si la hace suya, si la suscribe, si la apoya, si la avala, o si la rechaza, o todo lo contrario. Bueno, comentar que los tres senadores que estamos aquí, tengo entendido, los tres signamos estas 6 iniciativas en materia de reforma político-electoral. Estamos convencidos de que tiene que ser una reforma de fondo, una reforma integral este tema, de tal manera que creemos que, como se dijo el día de ayer, está ahí en la mesa del análisis, de la reflexión y de la discusión y del debate con todos los compañeros senadores y diputados federales. Es un tema que está en proceso de sociabilización, se presenta formalmente el próximo miércoles, y lo que esperamos en este caso como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de parte pues de nuestras autoridades del CEN, es que pues, las analicen, las tomen en cuenta y saquemos lo mejor de lo mejor en este proceso que estamos ya iniciando en materia de reforma política. No creemos tampoco que somos lo máximo que estamos exponiendo. Creo que hay muchas iniciativas de otros compañeros senadores que deberán de tomarse en cuenta, de tal manera que yo creo que este trabajo y este esfuerzo que se está haciendo es muy importante por parte de este grupo de senadores, tanto del PRD, del PT, como del Partido Acción Nacional, que estamos proponiendo. Significa precisamente eso, muchas horas de trabajo, muchas horas de consenso, y pues están en la mesa del análisis y del debate, y pues esperamos que muchos de estos temas sean tomados en cuenta en lo que será ya los consensos de esta reforma político-electoral. Nada más para hacer una precisión, y ahorita le cedo el micrófono a Carlos. Me parece fundamental que todas las reformas, llámese energética, llámese la reforma política, se discutan. Hay diversos mecanismos para presentar, en nuestra obligación constitucional está ahí establecido. A mí lo que yo quisiera destacar aquí es quien tiene que preocuparse justamente por la aprobación de estas reformas es el PRI. Si el PRI no es capaz de respetar acuerdos en términos electorales, respetar las elecciones, generar, pues más bien que no pida aquí en esta negociación, tanto en el tema de la reforma energética como en la reforma política, que nosotros vayamos solo respecto de lo que ellos están planteando desde el gobierno federal. Eso creo que es lo que hay que destacar. El PAN hoy tiene la posibilidad de venir discutiendo al interior del grupo parlamentario todas estas reformas, pero la discusión más importante es la que tendremos que hacer con el partido en el gobierno, que no puede imponernos ni mucho menos pedirnos que vayamos donde ellos quieren que vayan si no respetan resultados que nosotros ganamos en las urnas. Primero, hacer una precisión. En el caso de Tlaxcala sí puedo ser la voz del Comité Ejecutivo Nacional, porque el Comité Ejecutivo Nacional en pleno me nombró delegado. En el caso del tema de las reformas no puedo asumirme como la voz del Comité Ejecutivo Nacional, porque no podría hacerlo a nombre de todos ellos. Sin embargo, mi experiencia parlamentaria me dice que bienvenidas todas las propuestas, las visiones. Es un parlamento donde se discuten y se analizan propuestas, y al final seguramente quedará la que mejor le convenga al país, una vez que los propios senadores, y en su caso los diputados, analicen, discutan, aporten, integren, generen la mejor reforma que este país requiere. Nada más para precisar, senadores, Carlos, el propio PRI ayer, a través de su coordinador Emilio Gamboa, dijo que
el Senado nada tiene que hacer en materia de procesos electorales. Seguramente ustedes vieron esa declaración, seguramente vieron ese señalamiento, concretamente en cuanto a una de las propuestas de desaparecer el IFE y nombrar un Instituto Nacional de Elecciones. También calificó de aventurados esos cambios que se están pretendiendo en cuanto a nombrar, quitarle atribuciones por parte del Parlamento, del Congreso, a los institutos locales, como diciendo, pues, cambian el sistema presidencialista, crean un nuevo sistema y casi como que lo retó. Vamos a ver si logran las 2/3 partes a la hora de cambios constitucionales de esta naturaleza. Quisiera recuperar su opinión de los presentes. Pues primero comentar que el Senado tiene mucho que ver, como la Cámara de Diputados, como todos los congresos locales en las elecciones. Nosotros somos representantes populares, parte de nuestras funciones también es ser representantes de partido. Nosotros somos senadores por el PAN y tenemos una postura de carácter partidista. Digo, Emilio Gamboa me parece que está un poco equivocado porque de hecho uno de sus delegados en el caso concreto de los procesos electorales pues fue Cavazos, ¿verdad? En Tlaxcala, y así cada senador se fue y se estableció en algún estado. Eso respecto a la parte operativa, pero respecto a la parte de la reforma, me parece que este Senado tiene el peso y la representación de las entidades federativas. Vamos a una elección en todos los estados, los que somos senadores vamos a una elección a los estados y tenemos voz respecto de los ciudadanos que votaron por nosotros. A mí me parece que el tema es querer justamente regresar al presidencialismo con el que se han venido conduciendo, y eso es lo que nosotros no podemos permitir. La reforma política tiene que darle facultades a los ciudadanos y tiene que estar cada vez más supervisada, porque efectivamente aquí lo que se ha planteado es que se ha generado una desconfianza respecto de las propias instituciones encargadas de organizar los procesos electorales. Y el caso muy claro de la intervención de los gobiernos y de cómo compran consejos estatales y cómo compran consejos municipales es Tlaxcala, es lo que estamos nosotros hoy evidenciando. Insisto, el tamaño del municipio es lo de menos. Lo que importa son las acciones que hoy evidencian que hay elecciones de Estado y que se pretende regresar a los años 80 o 70 de donde ellos vienen. Bueno, yo también quisiera nada más agregar que ya nuestro país, desde que llegó a un régimen de gobiernos divididos en 1997, se empezó a plantear la necesidad de realizar una reforma política, y hemos visto a lo largo de las legislaturas desde este año pues que no han sido lo suficientemente exitosas y que nuestro país requiere realmente una reforma política profunda que responda a los nuevos tiempos de un país que está en proceso de consolidación de su democracia, y por ello la propuesta que nosotros ayer presentamos persigue 3 objetivos. El primero tiene que ver justamente con fortalecer la democracia, y el segundo tiene que ver con perfeccionar, y ese fortalecimiento de la democracia tiene que ver con cómo se dan los procesos electorales. Por eso estamos estableciendo el tema de los delitos electorales, por eso estamos estableciendo sanciones más fuertes en materia de fiscalización. Y el otro tema tiene que ver en cómo se relacionan los poderes entre sí para efecto de que haya una relación entre poderes equilibrada, de que realmente haya controles, y con el único objetivo de que realmente haya una verdadera rendición de cuentas. Y el tercer punto tiene que ver con los ciudadanos, ya lo decía Adrián, el tercer punto para nosotros es fundamental y tiene que ver cómo los ciudadanos se involucran en esta parte del ejercicio del poder y no hasta ahora que han sido espectadores. Nosotros no queremos solo ciudadanos que vayan a las urnas y voten, sino que el proceso, realmente para perfeccionar nuestra democracia necesitamos ciudadanos que participen cada vez más en la revisión de lo que están haciendo sus gobiernos. Por eso creo que la propuesta que presentamos ayer tiene estos 3 ejes que obedecen justamente a lo que la reforma política que México ha buscado por mucho tiempo necesita. Y en ese sentido, efectivamente, no tenemos 2/3 partes, tanto los senadores del PRD como los del PAN que la estamos suscribiendo. Lo que queremos es ponerle en la mesa y que en un acto de responsabilidad del partido en el gobierno acepte realmente estos cambios que le benefician al país, y que vamos a entrar en un proceso fuerte de negociación de muchas otras reformas que son fundamentales para el país, pero para nosotros, para la oposición, además de todas las reformas económicas, esta es fundamental porque tiene que ver también con la consolidación del sistema democrático mexicano. Como dijo la senadora Dávila, entonces, ¿sería una suerte de moneda de cambio la reforma político-electoral por las demás reformas, senador?
No, no es una moneda de cambio, es simplemente poner sobre la mesa las posiciones de lo que un partido político está estableciendo y en este caso de lo que más de un partido político consensa, porque esta reforma fue presentada por diversas fuerzas políticas y no es una moneda de cambio, es simplemente que el gobierno también escuche otras voces y que no pretenda que desde el gobierno se nos dicte la línea que tenemos que seguir en cualquiera de las reformas, llámese reformas económicas o democráticas como esta, que son fundamentales para el fortalecimiento y crecimiento del país. Muchísimas gracias a todos, muy amables.